Ernesto Montiel, nombre sonoro con ecos de Zapucay, murmullos de ríos de ese litoral, costado izquierdo de la patria, donde late el corazón musical del chamamé. Un día me recordaste con tu gente de ley, y hoy a la recíproca digo, los criollos de ley jamás te olvidaremos. Ernesto Montiel. Mientras vibre una acordeona y una guitarra sonando, deje una nota temblando que parezca en la bordona un guascazo en la carona o del galope el tropel. Mientras se conserve el fiel lenguaje de nuestra historia, prendido a nuestra memoria, andará Ernesto Montiel. Bueno, estamos con Dardo Montiel aquí en lo que es el foro montielero dentro de la 10ª edición del festival en homenaje a don Ernesto Montiel, y ha sido el moderador de este encuentro. Dardo, bueno, nos interesó mucho la temática, la juventud, pero también lo que están trabajando ustedes hace tantos años en cuanto al rescate del patrimonio cultural correntino. Buenas noches a su audiencia. Y sí, nosotros pertenecemos a una generación, siempre rescato el tema de la generación porque marca una época, ¿no es cierto? Fines de los 80, principios de los 90, como estudiantes en un principio, profesorado de Historia y Cívica, y con la nueva modalidad de FD3 polimodal en Ciencias Sociales. Justamente en libre, por ser tan especial, por frontera, nosotros creíamos conveniente el rescate de nuestro patrimonio cultural indoamericano. Surgió con esa idea. El grupo se llamaba Abaretá, y como siempre Abaretá, tierra del hombre, el indio, no del indio, del aborigen. Entonces a nuestro encuentro le pusimos el nombre de Yayotopá. ¿Qué significa eso, Yayotopá? Este grupo netamente académico en sus comienzos giró en torno básicamente a la investigación histórica local, como el rescate regional, de acá de Pasoros Libres y la zona. Esto fue en el 89-90, nunca hemos perdido el hilo, pero el grupo de Yayotopá hoy por hoy se dedica a, llevamos actividades adelante. El centro de confluencia es la música. En torno a la música hay presentación de libros, poetas como José Lescano, que es formador del grupo de Yayotopá. José Lescano es uno de los poetas contemporáneos más grandes que tiene la provincia de Corrientes, también más o menos de nuestra edad. Escultores, a personajes, nosotros son todos Yayotopá temáticos. Por ejemplo, la presentación del libro Soy esto que soy, de Julián Cini, también rodeado por músicos. Nosotros la persona de Chachel Vallejo, de San Salvador, de donde yo soy, es quien enseñó al gringo Joaquín a tocar el bandoneón. Falleció hace 3 años, entonces homenaje a Chachel Vallejo. Viene Cacho Gamboa, que es uno de los escultores más significativos de la provincia de Corrientes, y su aporte es una obra homenaje a Chachel Vallejo. Entonces se confluyen todos los estilos y las formas, ¿no? Y desde ya está invitado para los Yayotopá. Nosotros, por las cuestiones locales, acá hemos parado enero y febrero por el carnaval que absorbe todo, y bueno, ya, si bien tiene sus orígenes en un estilo muy, digamos, brasilero, pero no deja de ser una manifestación cultural propia de cada lugar, porque es así, la manifestación cultural tiene representatividad, espacio, tiempo, entre otras cosas. Sin duda. Alguien habló dentro del foro del idioma guaraní. Sabemos que Corrientes es una provincia bilingüe. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo se impulsa? ¿Se impulsa desde el gobierno la protección del guaraní y la enseñanza? Voy a agregar un poquito más. Nosotros tenemos como idiomas autóctonos, el guaraní es oficial. No se instrumentó todavía, porque no hay personal, suficiente gente formada académicamente. No está instrumentado, pero la ley está. Es digno de rescatar que a nivel mundial América tiene el honor y el privilegio de tener como idioma oficial 2 idiomas, el guaraní en Paraguay y el nahual en México. Es un antecedente muy importante. El guaraní es una lengua demasiado rica,
a pesar de ser una lengua ágrafa, no escrita por su cultura. Me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, porque me encanta, vivo estudiando el tema guaraní. Los dos profesorados, nosotros estamos formados para ser docentes, no investigadores, pero así todo, medio nos tomamos ciertos atrevimientos, sobre todo por sobre el autodidacta, ¿no es cierto? Está estudiado, posiblemente hasta comprobado, es una teoría, que después del latín y el griego, en toponimia, le sigue el guaraní a nivel mundial, porque todo Sudamérica Brasil tiene estados que se llaman guaraní, ríos, lugares, animales. Me fui un poquito por las ramas, pero volviendo a los orígenes de la pregunta, a la cuestión de la pregunta, no está instrumentado porque se hacen oficialmente en la caja curricular de Corrientes, recién es como que está preparando a los docentes, y más allá de la bibliografía del profesor Irigoyen, que ya no está con nosotros, Fretes de Liberá es otro docente que es encargado más o menos de dictar una serie de cursos, pero si nosotros tomamos como referencia, yo siempre digo, el guaraní es una cultura ágrafa y está escrita como tantos autores existen, al no ser escrita por su pueblo. El guaraní académico paraguayo es la materia más difícil que existe, incluso por sobre las carreras profesionales en Paraguay. Tiene mucho problema con la fonética, con los apócopes, entonces el yo para correntino, en todo caso, sería lo más aproximado que se pudiera enseñar como idioma, ¿no? Dándole el distintivo local. Pero estamos esperando la instrumentación de la ley, como bien dice. Bueno, finalmente, su sentir, su visión sobre el festival de Ernesto Montiel, de su música y la protección y como decíamos recién, la proyección futura de su obra, ¿no? Bueno, felicitar al grupo de trabajo, a Freddy Blanco desde acá de Paso los Libres y a todo este equipo de trabajo. Es una pequeña reflexión, ¿no? Porque el fuerte está en Buenos Aires, porque esto lo organizó, realmente nos dieron un ejemplo, nosotros que somos los libreños de acá, nos demostraron cómo se hacen las cosas, ¿no es cierto? Quizás no sea el momento de opinar, pero es lo que yo siento en este momento, porque la participación de los foros es sumar academicismo, con la participación de la juventud, una total amplitud de criterio. A mí me pasa que el 90% de mis contactos son chamameceros. Me dicen, sí, pero nosotros no hemos hecho nada para que estén. Y como dice Freddy Blanco, el año pasado tuvieron su oportunidad, hoy le toca a otro. Todos quieren venir al Festival de Ernesto, pero felicito a creo que es un señor Miño, el que tiene que ver con la organización, o el de la fundación, que lleva adelante, porque realmente nos han dado un ejemplo de cómo se hacen las cosas, sobre todo nosotros los libreños. Bueno, darle un gusto, tu saludo para la provincia de Buenos Aires, allá cerca de Mar del Plata, Maipú, FM Libertad, AM de General Conesa, Partido de Tordillo, donde llega esta palabra a una amplia región de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un saludo para todos los hermanos bonaerenses, y ya que son de esa zona, hay un personaje, un gran amigo que tengo, que estoy seguro que lo conocen todos porque trabaja en esa zona. Se trata de Uco Gómez. Sí. A Uco Gómez yo le hice traer el acordeón Honor del campo en Federal. Así que regalón le decíamos nosotros, porque compartíamos bueno, yo soy el responsable de que Uco Gómez empiece a tocar el acordeón, porque lo tenía en el paraje de Bandera, de donde es originario. Por eso entonces yo vivía en Federal. Y bueno, ahora, gracias a la nueva tecnología, estoy en contacto con él, así que le voy a decir, te mandé saludos a través de tus amigos allá del sur. Háblale Fabián Maya, que va a estar. Fabián Maya. Sí. Ahora mismo me voy a conectar con él y le voy a decir, te mandé saludos a través de Fabián Maya y de su audiencia. Un muchacho muy sano, como lo he conocido yo. Bueno, le mando un abrazo enorme para él y su familia, y bueno, a través suyo, a toda su distinguida audiencia. Ya muchísimas gracias, a sus órdenes. Muchas gracias, Dardo.
Sosa, así se llama este guapo correntino. Trabajar es su destino y si le toca pelear, siempre suele darse brillo. Y con el filo de su cuchillo sabe hacerse respetar. No le alcanzaron palabras al gran maestro Montiel, más le sobró sentimiento, sus trovas hablan por él, hilvanando los recuerdos de un testimonio tan fiel. Miguel Franco, te repito que vos sos gente de ley,